Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las dos opciones que tenemos en cuanto a la compra de PlayStation 5. Vamos a analizar las diferencias que tenemos entre la edición digital y la edición estándar de esta consola. Antes de continuar, os animaré a que si habéis llegado a este vídeo por casualidad os suscribáis para no perderos más vídeos como este. Y ahora vamos a empezar ya con el análisis de estas dos versiones de la PlayStation 5, chicos. Vamos a ir diciendo los puntos a favor que tiene cada modelo, así como los puntos en contra. Vamos a empezar analizando la versión digital. Ya sabéis, chicos, esta sería la versión que viene sin lector de Blu-ray. ¿Y qué ventajas tiene esta respecto al modelo estándar? Pues para mí la ventaja más clara y más importante es el precio. Esta edición digital sale 100 euros más barata que la versión estándar, por lo que para mí es una de las mayores ventajas que tiene respecto a la edición estándar. Es un punto que hará que mucha gente se decida por esta versión. Para la gente que tenga dudas, esos 100 euros puede marcar la diferencia, por lo que sitúo esta ventaja, la más clara que tiene esta edición respecto a la versión estándar. ¿Qué más ventajas tendría la edición digital? Pues el segundo punto a favor o a tener en cuenta sería su diseño. Sí, chicos, me explico. El diseño, al faltar la parte del Blu-ray, sería simétrico, no tendría esa parte del lector, por lo que la consola tendría un diseño simétrico, sería un poquito más pequeña, un poquito más estrecha, digamos, y claro, como no, un poquito más ligera, pesaría un poquito menos. Otra ventaja a favor sería que al disponer de Blu-ray no tiene que girar el disco, por lo que no tendríamos ningún tipo de ruido del reproductor de Blu-ray a la hora de jugar a nuestros juegos. Otra ventaja que tiene es que, a pesar de ser un modelo más barato, más económico, no sacrifica ninguna característica. Aparte de Blu-ray, la consola es exactamente la misma. Tiene la misma cantidad de memoria, tiene la misma CPU, tiene la misma GPU, cosa que en la competencia, en este caso Microsoft con su Xbox Series X y Series S, no ha hecho, ya que la consola digital de Microsoft sí que en comparación con su hermana mayor, la Series X, sí que tiene unas características bastante diferentes. Esto con la edición digital de PlayStation 5 no nos ocurre, ya que las consolas son exactamente iguales a nivel de características técnicas, simplemente sacrificando lo que es el tema de Blu-ray. Y la última de las ventajas que yo veo de esta edición respecto a la estándar sería que cuando adquirimos un juego en formato digital, evitamos la posibilidad de que el disco se raye o se estropee, que tenga un golpe, un arañazo. Hay gente que es muy cuidadosa con los juegos en formato física, pero es un riesgo que siempre está ahí, que siempre puedes dañar un disco, y esto con la versión digital de los juegos no ocurre. Tú compras el juego, pasa a formar parte de tu biblioteca y te olvidas. Y hasta aquí las ventajas o los puntos a favor que yo le daría a la edición digital. Y vamos a pasar ahora a los contras o a las desventajas que tiene esta edición digital respecto a la estándar. Bueno, el primer inconveniente es obvio, es la falta de Blu-ray, por lo que no podremos reproducir vídeos en este formato y tampoco podremos reproducir discos de PS4, por lo que si tienes una colección de juegos físicos de PlayStation 4 no podrías reproducirlos en la PlayStation 5 y no podrías disfrutar de la retrocompatibilidad con todos estos juegos que tú tendrías. Para mí obviamente esa es la desventaja más clara respecto a la edición estándar. Y el segundo gran inconveniente que yo le pondría a esta edición es el precio de los juegos. Sí, chicos, me explico. Normalmente los juegos en edición digital ya sabemos todos que tardan un poco más en bajar de precio que los juegos en físico. Los juegos en físico suelen bajar de precio mucho más rápido que los juegos en digital y sobre todo si eres muy impaciente tendrás que pagar un precio más elevado por los juegos. Este inconveniente no es tanto si tienes un poco de paciencia, ya que sí que es verdad que podemos disfrutar muchas veces de ofertas en las tiendas digitales y también es verdad que existen diferentes portales de venta de videojuegos que normalmente son un poco más económicos que las tiendas oficiales. Por lo que sí, el precio sería un poco un inconveniente, pero sobre todo si quieres comprar los juegos de salida o si quieres comprar los juegos cuando llevan poquito tiempo en el mercado. Si tienes un poco de paciencia, ya os digo que esta desventaja en principio no sería tan grave. Y ahora vamos a pasar a analizar un poco la versión estándar de PlayStation 5. La gran diferencia de esta versión sería contar con un lector de Blu-ray con todas las ventajas que ello conlleva y que vamos a empezar a enumerar a continuación. La primera es que podrías usar tu PlayStation 5 edición estándar como reproductor de vídeo de Blu-ray. Sí, chicos, podríais usar esta PlayStation como reproductor de vídeo de discos Blu-ray y además soporta el formato 4K Ultra HD. Esta posibilidad, si tienes una biblioteca de películas en casa en este formato, la verdad es que está muy bien porque podrías utilizar la consola como reproductor y no te haría falta tener otro reproductor. Otra ventaja es que también podría leer los discos de PlayStation 4 para poder aprovechar la retrocompatibilidad con esta consola. Todos los juegos que tuvieras en físico de la PlayStation 4 podías utilizarlos directamente en la PlayStation 5. Otra ventaja de la que dispone esta edición sería que a la hora de instalar los juegos, estos se instalarían mucho más rápido, ya que no hace falta descargarlos de la nube, sino directamente se instalarían del Blu-ray. Eso sí, siempre habría que descargarse los patches de actualización, pero si dispones de una conexión lenta te ahorras muchísimo tiempo teniendo el juego en formato físico.
La siguiente ventaja que yo le veo a esta consola es que podrás optar a las ediciones coleccionistas. Me explico. Normalmente las ediciones coleccionistas que tienen figuras, pues libros de arte, etcétera, vienen con el juego en formato físico, por lo que no tendría mucho sentido comprártelo para una edición digital. Así que si eres de los que te compras ediciones de coleccionista, creo que es imprescindible contar con el lector de Blu-ray. Y la mayor ventaja que yo le veo a esta edición es el tema del precio de los juegos. Y es que normalmente los juegos físicos, al poco de salir al mercado, empiezan a tener un mercado de segunda mano bastante importante, por lo que hace que este juego baje bastante el precio. Así que esto es una ventaja muy grande. Con la edición digital no podemos entrar en este mercado de segunda mano y ya sabemos que es un mercado muy interesante. Hay muchos juegos AAA que se venden en cantidades enormes los días de lanzamiento y al poquito tiempo tenemos las tiendas de segunda mano llenas de estos juegos bastante más baratos. Como os he dicho antes, sí que es verdad que las ediciones digitales cada vez más en las tiendas suele haber rebajas, pero yo creo que siempre el mercado de segunda mano en físico es un poco más económico. Y no olvidemos también que la PlayStation 5 edición estándar se puede aprovechar de estos descuentos de las tiendas digitales, porque no es excluyente. No quiere decir que todos los juegos los tengamos que comprar en formato físico. Entonces, todas las ventajas que tenemos de precios en las ediciones digitales las podríamos aprovechar también con esta edición estándar. Bueno, y hasta aquí un poco las ventajas que tendría esta edición. ¿Y cuáles son para mí las desventajas o los contras que tiene esta versión estándar respecto a la versión digital? Pues obviamente el precio. Esta edición estándar es 100 euros más cara que la versión digital. Y 100 euros para mí es una diferencia bastante considerable. Son 100 euros más cara, pasamos de 400 euros a 500 euros en esta versión. Y para mí personalmente es determinante. La segunda desventaja que yo le veo a esta edición, que para mí no lo es tanto, pero para mucha gente sí, es que el tamaño es un poquito más grande debido al espacio que ocupa el lector. Así que la consola deja de ser simétrica y en uno de sus laterales tenemos como esa pequeña joroba o no sé cómo llamarla, ese acoplado, que a mi parecer hace que la consola no sea tan elegante como la versión digital. Pero para mí realmente esto no sería nada determinante a la hora de decidirme por una versión u otra. Y ahora es donde vamos a entrar un poco en mis impresiones y en mi opinión personal. Para mí la diferencia de 100 euros es bastante importante. Creo que si la diferencia de precio fuera menor, la recomendación clara sería irse a por la edición estándar con lector de Blu-ray. Pero al tratarse de una diferencia de 100 euros, creo que hay que estudiarlo un poquito más. Y habrá diferentes perfiles de personas que le interesará más una versión u otra versión. Estoy escuchando y leyendo por ahí que si te compras la versión estándar, recuperarás muy pronto esos 100 euros cuando te compres 2 o 3 juegos en versión física en lugar de la edición digital. Y yo la verdad es que ahí discrepo. Sí que es verdad lo que hemos comentado un poco antes, que el mercado de segunda mano en físico, pues encontrar gangas y puede ser que sea bastante más económico que el mercado digital estándar, pero como hemos comentado también antes, pues existen páginas que sacan ofertas, las propias tiendas oficiales sacan ofertas en digital, y yo creo que si tienes un poco de paciencia con la edición digital, también puedes encontrar juegos a muy buen precio. Entonces, cómprate la versión estándar simplemente pensando que vas a recuperar esos 100 euros y te compras 2 o 3 juegos no tiene para mí mucho sentido. Creo que decidirse por la versión estándar o la versión digital debería basarse en otros aspectos. Como por ejemplo, si eres una persona que te gusta los juegos en físico, si disfrutas teniendo la estantería llena de esos juegos, si eres una persona que ya tiene una colección de discos de PS4 bastante importante, porque ya en esta generación pasada has sido de los que ha seguido comprando en formato físico, o incluso si tienes una colección de vídeos de Blu-ray, yo en este caso me decantaría por la versión estándar que incluye el lector de Blu-ray, ya que podrás aprovechar la retrocompatibilidad de todos esos juegos de PlayStation 4 que tengas, seguirás comprándote juegos en formato físico por lo que tu estantería se verá mucho mejor y podrás aprovechar las ventajas de tener un reproductor Blu-ray 4K. Pero si por el contrario, con la versión de PlayStation 4 ya eres una persona que has empezado a comprarte casi todos los juegos en formato digital, te da igual tener el juego en físico y te da igual el tema del reproductor de los vídeos de Blu-ray, yo entonces me decantaría por la versión Digital Edition sin lector de Blu-ray, ya que 100 euros se nota bastante y si al final te vas a comprar prácticamente la mayoría de juegos en versión digital, no tiene mucho sentido pagar 100 euros más. Así que esto es un poco mi conclusión. No tenemos una consola que sea mejor que otra, sino simplemente tenemos perfiles de personas. En mi caso en concreto, si os interesa, os diré que me decidí por la versión digital, porque prácticamente casi todos los juegos que tengo de PlayStation 4 ya son en digital. Solo compré 3 o 4 juegos en edición física y la verdad creo que no me compensa pagar esos 100 euros de diferencia. Así que en mi caso en concreto creo que la mejor decisión es la edición digital. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a dejarme en los comentarios vuestra opinión al respecto, qué os parece cada edición, cuál habéis elegido vosotros. Os animo también a darle un like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!